Bien, estimados estudiantes, en este video estamos repasando la sesión 1 y 2 de la semana 6, es decir, lo que corresponde a los días martes 12 y jueves 14. Esto está dirigido a matemática de cuarto secundaria. El tema general lo podemos resumir así: situaciones problemáticas con progresiones geométricas. Bien, vamos a ver entonces al detalle qué es lo que tenemos. Miren, esta ficha, la ficha de la semana 6, escribimos lo siguiente: revisa bien estos dos videos. Puedes hacerlo las veces que sean necesarias, ya que ahora están en tu poder. Son de Canal 7. Ahí está el primero, que dice martes 12 de mayo, y el segundo que corresponde al jueves 14 de mayo. Ahora sí lo puedes ver con detenimiento, algunas partes que se te han ido, de repente no las recuerdas, aquí las tienes. Bien, y luego de ello vamos a ubicar el video que estamos en este momento formando. Lo vamos a ubicar aquí abajo, ¿no? Y luego de haber ya repasado, visto las veces necesarias estos tres videos, estos dos que aparecen y el que estamos haciendo, pasamos a resolver la tareita. Tareita, ¿por qué? Porque simplemente es una situación problemática con su respectiva pregunta. Una o dos preguntitas. Dice lo siguiente para que tengas en mente lo que vas a hacer. Dice: te invito a ver los videos con calma para que puedas entenderlo. Puedes ver también los de la semana pasada, ahí están, pues este video es la aplicación de ellos. Luego ya empieza a resolver tu tarea. Y bien, Ramiro es el dueño de un restaurante. Respetando las indicaciones del gobierno a causa del COVID-19, decide obsequiar menú, de tal modo que no se pierdan los insumos que tenía en su despensa. Si el primer día obsequió 20 menús y cada día siguiente el doble del anterior, pregunta 1, ¿cuál es la diferencia de menús repartidos entre el octavo y el séptimo día? Y segunda, ¿en qué día se repartió 640 menús? Yo quiero hacerte recordar previamente, antes de entrar a resolver este problema, porque realmente el problema lo vas a resolver tú, pero yo te voy a dar las pautas necesarias para que tú sepas cuál es la diferencia de menús repartidos entre el octavo y séptimo día. Quiero que utilices estas fórmulas, las que tú ya las conoces, ya tú has trabajado con esto la semana pasada. Justamente decía lo siguiente, ¿no? Que esta es una extensión de lo que se ha hecho en la clase anterior. ¿Te acuerdas? A ver, necesitábamos conocer el término enésimo, o sea, el último término. Y esta formulita la vas a utilizar dos veces. ¿Cuál era? El primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1. Ten cuidado, ya hicimos las aplicaciones en la clase anterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, dice, de menús repartidos entre el octavo y el séptimo día? Cuidado, no vayas a confundir con la forma de desarrollar que hicimos en el caso de las bacterias. En el caso de las bacterias decía al finalizar el día. Al finalizar el día, ¿no? Entonces, aquí no dice eso. Aquí hay un primer día en el que se reparten 20 menús, un segundo día en el que se reparte ya no la misma cantidad, sino dice el doble. Entonces ya nos está hablando de una razón. Y como al final dice, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia de menús repartidos entre el octavo y el séptimo día? Esta fórmula que acabo de escribir aquí, lo vas a utilizar para hallar el octavo término y también para hallar el séptimo término. Y luego hacer la operación respectiva para hallar la respuesta final. En cambio, aquí en la pregunta 2 dice, ¿en qué día se repartió 640 menú? A ver, voy a imaginar, tentativamente voy a equivocarme, aquí a propósito, ¿no? Se me ocurre, el tercer día se repartió 640 menú. Veamos, el primer día repartimos 20. El siguiente día, el doble de 20. El tercer día, el doble del doble de 20. ¿Será eso 640? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Yo te sugiero que utilices esta misma formulita. Esta misma formulita te va a servir. Ahora, si tú quieres, lo puedes hacer, ¿qué te digo?, de forma desarrollada y también vas a llegar a lo mismo. Pero la forma desarrollada, digamos que para casos menores, sí es recomendable
pero cuando ya el problema trasciende a ciertos números pequeños, es bueno que utilicemos siempre la fórmula. ¿De acuerdo? Aunque en estos problemas no se necesita, aunque en estos problemas no se va a trabajar con esta fórmula, escribo aquí por si acaso para que lo recuerdes cuál es la forma de hallar la suma de números o la suma de términos de una progresión geométrica. Era, ¿te acuerdas? El último multiplicado por la razón y disminuido o restado del primer término. Pero todo esto, toda esta expresión, se dividía entre la razón menos 1. La otra forma que tenemos también para hallar lo mismo, es decir, la suma de n términos, era el primer término que multiplica a 1 menos la razón elevado al número de términos. Y ahora sí, cerramos esto y lo dividimos entre 1 disminuido de la razón. Te vuelvo a repetir, esta y esta otra fórmula no se va a utilizar ahora, ni en la primera ni en la segunda pregunta. ¿Por qué lo escribo? Simplemente por hacerte recordar que es también parte de nuestro trabajo. Explicamos algo adicional. En el transcurso de esta semana han ido llegando al WhatsApp del curso, al WhatsApp de cuarto año de secundaria E y también cuarto de secundaria F, algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué forma tiene una función cuadrática? ¿Qué forma tiene, o qué diferencias, estoy hablando de tercero, qué diferencias hay entre una progresión aritmética y una progresión geométrica? Y también cómo se ha conseguido la fórmula del término general. Vamos a explicarlo en este espacio. Recuerda que todo esto que estoy marcando con el cursor es tareita para ti, ¿ya? Tienes que simplemente ver los videos anteriores y empezar a trabajar esta tareita que tienes. Pues yo te voy a entregar este material el domingo, hoy día, estamos domingo, te lo entregaré de repente a mediodía o en la noche, ¿no? Y tienes un día y medio para trabajarlo, ¿ya? Tienes un día y medio. Yo sé que no va a ser necesario un día y medio, yo sé que en 20 minutos o media hora ya lo terminaste, pero te estoy dando un día y medio, es decir, hasta el martes a las 12 del mediodía tienes para entregarlo. ¿Entiendes? ¿Esto por qué lo hago? No porque la pregunta sea difícil, sino porque necesito que lo hagas tú. Necesito que tú seas la persona quien desarrolle después de haber observado los videos que te pueden servir como ejemplos. No quiero que copies de tu compañero. No quiero que estés de repente haciendo preguntas a los compañeros de cosas que están indicadas ahí. Es cuestión de que leas un poquito más, de que tengas bastante voluntad y te vas a dar cuenta que va a ir naciendo en ti el conocimiento, y una vez que entiendas algo por ti mismo, no porque te dijeron, vas a ver cómo todas las cosas se hacen completamente sencillas. Muy bien, además cuentas ahora en estos días que estamos en cuarentena, no, que ya salimos de la cuarentena, creo que tienes el apoyo también de papá, de mamá o de repente de algún familiar. Esperamos que sea así. Empezamos entonces nuestra explicación. La progresión aritmética por aquí y por aquí la llamada progresión geométrica. ¿Cuáles serán los asuntos que los diferencian? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Una progresión aritmética, vamos a partir de aquí. 4, le sumamos 5, sería 9, le sumamos 5, sería 14, le sumamos 5, sería 19, le sumamos 5, sería 24, y así sucesivamente. Tú te das cuenta que aquí hemos ido sumando. Más 5, más 5. Aquí también más 5. Y aquí también más 5. ¿Verdad? Entonces, este 5, ¿en qué se convierte? Estos 5 tienen un nombre, se llama razón aritmética. Entonces yo puedo decir así, yo puedo decir que la razón aritmética lo consigo ¿de qué manera? Tomando cualquier término, ya sea el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, y restándolo del anterior. ¿Ya?
cualquier término menos el anterior. El único término que no está invitado aquí es el primero, porque antes del primero no tenemos nada. Pues. Justamente por eso el primer término no juega este partidito. El segundo sí. Tú puedes decir, la razón es 9 menos 4, 5. O 19 menos 14, 5. O 24 menos 19, 5. ¿Te das cuenta? En todos los casos encontramos que la razón es 5. ¿Cómo lo conseguiste? Un término, vamos a poner aquí, un término cualquiera menos el término anterior. Así se escribe el término anterior, ¿ya? Entonces, un término cualquiera menos el término anterior. Y como aquí estamos sumando, la progresión aritmética será ascendente. Y si estuviera bajando, sería descendente. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos ahora a la explicación de la progresión geométrica. Fíjate, aquí vamos a poner un 2. Lo multiplicamos por 3, 2 por 3 sería 6, por 3 sería 18, por 3 sería 54, ¿no es cierto? Y por 3 sería 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 1, 16, ahí está, ¿ves? Y así van a seguir saliendo otros términos más. Pero, ¿qué hemos hecho para conseguir estos valores? Simplemente ya no hemos sumado, ya no hemos restado, sino hemos multiplicado, ¿no es cierto? Aquí sería por 3, aquí también por 3, en este caso sería por 3, y por aquí también tenemos por 3, ¿te das cuenta? Eso es lo que tenemos. Ahora, también podemos decir lo siguiente, ¿cómo consigo aquí el valor de la razón? ¿Cómo consigo aquí el valor de la razón? Esta vez ya no es sumando ni restando. ¿Cómo es esto? Simplemente tomamos cualquier término y lo dividimos entre el anterior. Por ejemplo, 18 entre 6, 3. 54 entre 18, 3. 6 entre 2, 3. O sea que es un término cualquiera dividido entre el término anterior a él. ¿Se da cuenta? De esa manera conseguimos la razón. ¿Sí? Bastante práctico, ¿verdad? Ahora, mira, fíjate como aquí tenemos por 3, por 3, por 3, por 3. Entonces, nuestra progresión geométrica será ascendente. Y si hubiera sido entre una misma cantidad, nuestra progresión sería descendente, ¿verdad? En eso estamos convencidos de que sí, de esa manera sería. Otro detalle que también tenemos que tener en cuenta, es cómo surge el término enésimo, ¿no? ¿Cómo surge el término enésimo? Vamos a necesitar un poquito de espacio, ojalá que tengamos por aquí. Ahí está. Fíjate bien. Aquí tenemos, vamos a rescatar estos valores, ¿ya? Tenemos aquí lo siguiente, mira. Aquí tenemos, estamos volviendo a la progresión aritmética. Tenemos aquí el 4, el 9, el 14, el 19 y el 24. ¿Sí? El 4 es llamado término 1 o primer término. Este sería el término 2. Este sería el término 3. Por aquí tenemos el término 4 y aquí tenemos el término 5. Fíjate, ¿sí? Aquí empezamos. Bueno, el término 1 es 4, se acabó, ¿no es cierto? Pero el término 2 es 4 más la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 5, ¿verdad? Sí, la razón aquí sabemos que es 5. Razón igual 5. Y esta razón es la que la necesitamos aquí, ¿ves? Entonces, el segundo término, el A2, será el primer término que es 4 más la razón que es 5, ¿verdad? Más la razón que es 5. Fíjate por aquí. ¿Cómo consigo este 14? Sería el primer término que es 4 más. Si esto es 4, ¿cuánto le falta para 14? 10. Y 10 viene a ser 2 veces 5. O sea, 2 veces la razón, ¿no? Aquí también pasa algo parecido, ¿ves? Esto sería el primer término más 15. O sea, 4 más 15, 19. Que viene a ser 3 por 5, o sea, 3 veces la razón. Y aquí, lógicamente, ya puedes darte cuenta que sería el primer término más 4 veces la razón, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sacar de esta expresión, cómo sacar pues este término enésimo? Simplemente decimos así, mira, cuando aquí es 1, aquí no tengo nada.
Cuando es 2, aquí tengo 1, mira, aquí hay un 1. Delante de la R habría un 1, aquí, un 1. Cuando aquí es 3, delante de R o antes de la R tengo el 2. Cuando aquí es 4, aquí tengo un 3. Cuando aquí es 5, aquí tengo un 4. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el acompañante de R y el número de términos? La diferencia es 1. Entonces podemos decir aquí lo siguiente, mira, puedo decir, un término cualquiera es igual al primer término más el número de términos por la razón, ¿verdad? No, no es así. No es el número de términos, el número de términos menos 1 por la razón. ¿Y por qué el número de términos menos 1? Ahí está, mira. Cuando es el término 2, aquí es 1. Cuando es el término 3, aquí es 2. Cuando es el término 4, aquí es 3. Es decir, si aquí es n, aquí será n disminuido en 1. Y eso es lo que conocemos como la forma general o la forma de hallar el término enésimo, ¿no? ¿El término enésimo de quién? De una progresión, en este caso aritmética, ¿ya? Ahí lo dejamos y pasamos a esta explicación. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede en la parte derecha con las progresiones geométricas. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver, empezamos por aquí. Fíjate que nuestro primer término aquí, es 2. El segundo término, creo que nos vamos un poquito a la derecha, ¿ya? Un poquito a la derecha para no tener que chocar con esta parte que no nos va a dejar trabajar. Vamos a por acá. Muy bien, entonces, hagamos lo siguiente, ¿no? A ver. Tenemos por aquí el primer término. El primer término es 2. El segundo término es 6. El tercer término es 18. El cuarto término es 54. Y el quinto término es 162. ¿Muy bien? Bien, sobre el primer término no tenemos nada que hablar. El primer término es 2. El segundo término, si nosotros observamos, el segundo término es 6. Pero buscando una relación sería un 2 por 3, ¿verdad? Un 2 por 3. ¿Y quién es 3 en la parte superior? 3 es la razón. ¿Lo ves o no? Mira, 3, 3, 3. Ah, la razón es 3. Y esa razón forma parte de nuestra fórmula. Entonces aquí puedo decir A sub 1 o primer término que vale 2 multiplicado por la razón, que vale 3. Aquí ¿qué tendría? También tengo el primer término multiplicado por la razón elevado a la ¿cuánto? Si aquí es 3, aquí será 2. ¿No es cierto? Va creciendo, ¿verdad? Y aquí ¿qué tenemos? El primer término multiplicado por la razón elevado al cubo. Por aquí tenemos el primer término multiplicado por la razón elevado a la 4. ¿Y por qué lo hemos hecho tan rápido? Simplemente porque ya notamos lo siguiente, ¿no? El primer término es 2 y la razón es 3. 2 por 3, 6. Aquí sería 2, ya sabe que A sub 1 es 2, ¿ya está? ¿Sí? 2 por 3 al cuadrado. 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. Y aquí sería 3 al cubo, que es 27. 27 por 2, 54. ¿No? Y notas también la siguiente relación. 2 y aquí es 1. Aquí es 3 y aquí ¿cuánto sería? 2. Aquí es 4 y el exponente es 3. Aquí es 5 y el exponente es 4. Entonces, la variación no está en la base, como en el caso anterior, sino en el exponente. Podemos decir que el término n va a ser igual al primer término multiplicado por la razón. Pero la razón estará elevado a la ¿cuánto? A la cantidad de términos menos la unidad. De esa manera creo que hemos completado algunas ideas que no se conocían, algunas ideas que habían quedado olvidadas por ahí y lógicamente son necesarias como parte de este conocimiento de las progresiones geométricas. Esperamos sus preguntas en el caso de que haya algo que no